Bueno, vamos a grabar hoy em, el capítulo 13 que lleva por título Edipo Falo y esperemos poder leerlo de un modo no eh, penecentrista, digamos, ¿no? Ya que Falo ha quedado inevitablemente ligado a pene, a la primacía de lo masculino y a la luz de los acontecimientos de los últimos em, 20 años aquí en Argentina, pero mucho más tiempo a nivel mundial. Este, em, el falocentrismo es algo que no se sostiene y que hay que intervenirlo em, para intervenirlo de modo que pueda purgarse el psicoanálisis de esta em, desvíos, no sería desvíos, sino de estas conceptualizaciones em, falocéntricas que no le agregan nada al asunto, sino que más bien le quitan porque eh, alejan al psicoanálisis del campo de las discusiones actuales, ¿no? Este, para decirlo de otro modo, el psicoanálisis es mucho más que la presencia del falo en tanto pene, ¿no? Vamos a ver qué estatuto tiene el falo eh, en psicoanálisis y cómo lo podemos alejar de toda connotación falocentrística. Bien, comenzaremos esta clase hablando del Edipo. El tema es vastísimo, de modo que solo trataremos de establecer algunos parámetros para poder pensar a partir de ellos el falo y la función del padre, que están en el centro de la articulación edípica. De nuevo, eh, función del padre es el padre como función. Eso no dice para nosotros nada respecto del género, aunque quizá sí lo haya dicho en algún momento para Freud, por ejemplo, ¿no? Que el padre era un varón cis em, proveedor y la madre era una mujer cis em, ama de casa que se encargaba de los niños, ¿no? Bueno, para nosotros el padre es solo una función y la puede cumplir eh, cualquier instancia, em, cualquiera de los aparatos em, institucionales, digamos, ¿no? El trabajo, la escuela, eh, un padre, o un padre varón cis, ¿por qué no? Es decir, pero no se resume a él, ¿no? Em, entonces, solo trataremos de establecer algunos parámetros para poder pensar a partir de ellos el falo y la función padre que están en el centro de la articulación edípica. Nos remitiremos primero al resumen que Pontalis hace del seminario, las formaciones del inconsciente. ¿M?
Si bien no es absolutamente fiel a lo que Lacan desarrolló, es sabido que allí son aislados tres tiempos lógicos en relación con el Edipo, tiempos que son escándidos con relación a la metáfora paterna. A ver si encuentro algún grafiquito. em, bueno, no encontré aún nada, pero vamos a avanzar a ver qué podemos ubicar este, de manera que resulte más pedagógico. Entonces, he sabido que allí son aislados tres tiempos lógicos en relación con el Edipo, tiempos que son escandidos con relación a la metáfora paterna. La metáfora paterna es la metáfora producida por el significante nombre del padre. ¿Por qué decir que el nombre del padre es un significante? Digamos que con esto Lacan intenta precisar que en la castración no se trata del padre en tanto persona, sino en todo caso del significante en tanto otorga a la función del padre un lugar en la estructura del Edipo. Entonces, digamos que con esto Lacan, perdón, ¿por qué decir que el nombre del padre es un significante? Digamos que con esto Lacan intenta precisar que en la castración no se trata del padre en tanto persona, sino en todo caso del significante, en tanto otorga a la función del padre un lugar en la estructura del Edipo. Bien, entonces aquí eh, podemos volver a decir que significante nombre del padre em, tiene em, el sustantivo padre por alguna razón em, de las estructuras del parentesco, cálculo de Levi-Strauss, em, y también em, porque arrastrará Lacan algo de lo freudiano acá, ¿no? Justamente el Edipo es una herramienta desarrollada por Freud, pero que nunca este, la explicitó en un texto, sino que em, todos sus casos están leídos a partir del Edipo, ¿no? Em, Esto viene a fundamentar precisamente que el Edipo no es una mera anécdota de amor y odio, sino una estructura que como tal preexiste al sujeto, lo espera y por lo tanto es una estructura legal. Ujú. Esta estructura legal deberá entenderse de manera doble. Por un lado, en tanto legalidad, em, en tanto legalidad positiva, es decir, prohibición efectiva de algo, y por el otro, en el sentido de una orden. Así como decimos orden simbólico, queremos decir un orden legal que ordena y distribuye lugares e implica la lógica de los tres tiempos mencionados. Para resumir, se podría decir que el nombre del Padre es el fundamento de la ley. Reflexionemos un instante acerca de este nombre. Bueno, y habría que ver em, a qué hace referencia con ley, ¿no? Em,
eh, recién lo ha dicho un poco, ¿no? De decir, em, legalidad positiva y orden. Ese sería el doble estatuto de la ley, que tiene que ver con el eh, nombre del Padre, el significante nombre del Padre, ¿no? Em, reflexionemos un instante acerca de este nombre. Hay algo que es irreductible en el decir y solo puede decirse mal, el nombre del Padre. Como en Santo Tomás, se puede decir que ese nombre impronunciable solo se dice en tanto se nombran las cosas, es nombrado en su operación, ya que solo es nombre de operación. Pero no se trata de una prohibición de nombrarlo, se trata de una imposibilidad. A la luz del nombre del Padre, girarán los tres tiempos del Edipo. Vamos entonces al primero. Lacan dice, la metáfora paterna actúa en sí por cuanto la primacía del falo es instaurada en el orden de la cultura. Recuerden que la metáfora paterna era la metáfora producida por el significante nombre del padre. No importa si en una cultura se desconoce la relación entre el coito y el alumbramiento. Lo que importa es que algo responda a esa función que llamamos significante nombre del padre. Es esta función la que va a regular la economía libidinal entre el niño y la madre, al tiempo que permitirá el juego de engaños que allí se instaura. Donde en apariencia se trata de una relación dual, son tres términos los que juegan. Sin la función de la falta, difícilmente se podría plantear que un niño la colme imaginariamente. Vamos a precisar esto un poco diciendo que, vamos a precisar esto un poco diciendo esto, que la metáfora paterna en la madre condena a esta a la metonimia del deseo. En tanto el falo funciona como la razón materna, la razón del deseo, en tanto el falo funciona como la razón del deseo, el hijo creerá de tener la metonimia del deseo materno, planteándose como la razón, el falo. Se trata del falo imaginario que Lacan escribe, phi minúscula. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla, compartir. Y vamos a buscar em, falo imaginario. Ujú. Bueno, no va a aparecer que lo parió.
Apareció. Esta es Fi mayúscula y esta es Fi minúscula. Es- a est- con esta Fi minúscula, Lacan representa al falo imaginario y con esta Fi mayúscula va a representar al significante fálico, también como el significante del deseo, ¿no? Em, entonces, estábamos desarrollando los tres tiempos del Edipo. El primero, dice Lacan que la metáfora paterna actúa en sí por cuanto la primacía del falo es instaurada en el orden de la cultura. Recuerden que la metáfora paterna era la metáfora producida por el significante nombre del padre. A ver si lo tenemos por acá. Por acá lo teníamos. Esto. Abrir imagen, una pestaña nueva. Ujú. Entonces, em, es esta función la que va a regular la economía. Perdón, recuerden que la metáfora paterna era la metáfora producida por el significante nombre del padre. Significante nombre del padre reemplaza al significante deseo de la madre. Eh, esa es la operación de la metáfora paterna. Un significante por otro. Con esta operación se, se crea el deseo del sujeto, ¿no? Em, no importa si en una cultura se desconoce la relación entre el coito y el alumbramiento. Lo que importa es que algo responda a esa función que llamamos significante, nombre del padre. Es esta función la que va a regular la economía libidinal entre el niño y la madre, al tiempo que permitirá el juego de engaños que allí se instaura. Bueno, esto es porque em, responde, esto que está diciendo aquí, responde a la idea de que hay una conexión eh, del niño y la madre que lo ha parido, este, eh, bueno, no necesariamente, ¿no? Puede ser em, la institución del orfanato, puede ser la familia que lo adoptó, puede ser siempre la persona de los primeros cuidados, ¿no? Por eso madre y padre son funciones y nunca debe confundirse con una persona de carne y hueso y de determinados géneros, ¿no? Entonces, es esta función.
el significante nombre del padre, la que va a asegurar la economía libidinal entre el niño y la madre, la función madre, ¿no? Al tiempo que permitirá el juego de engaños que allí se instaura. Donde en apariencia se trata de una relación dual, son tres términos los que juegan. Sin la función de la falta, difícilmente se podría plantear que un niño la colme imaginariamente. Vamos a precisar esto un poco diciendo que la metáfora paterna en la madre condena a esta a la metonimia del deseo. En tanto el falo funciona como la razón del deseo, em, el hijo creerá detener la metonimia del deseo materno planteándose como la razón, el falo. Se trata del falo imaginario que Lacan escribe fi minúscula, que Lacan escribe fi minúscula, esta, ¿no? Em, Eso en cuanto al primer tiempo del Edipo. Segundo tiempo, aquí el padre aparece como omnipotente, haciendo tambalear la supuesta omnipotencia materna del primer tiempo, ¿no? Esa persona de los primeros cuidados que era todo para ese niño, o sea, ese niñe. Em, el padre aparece como omnipotente, haciendo tambalear la supuesta omnipotencia materna del primer tiempo. En el primero, donde la madre encarna el lugar del otro, aparece como no condicionada por ninguna ley. Pero ahora el omnipotente es el padre y se trata de la ley del puro capricho, de la ley del privador. Agreguemos que no solo priva a la madre, sino también al hijo. Puede ser evocado aquí el protopadre de la horda, el viejo orangután, que es el de la ley arbitraria, ley para los otros y que se define como estando fuera de ella. Nos referimos a que en el mito freudiano, en un texto que habla de la necesidad de la exogamia, ese padre aparece como el amo de todas las mujeres de su propio grupo. Es un mito presocial, dice Lacan, es un padre tan imposible que goza de todas las mujeres cuando ellas son no todas. Entonces es necesario aclarar que con el mito Freud quiere dar cuenta del origen, es decir, de la ley misma mitologizada con el padre de la horda. Así el protopadre es la raíz misma de la ley. La ley aparece como instancia imperativa sin que pueda disfrazarse, sin que pueda descifrarse qué ordena o qué orden implica. Ahí la imagen del padre, la del propio padre, da cuerpo al imperativo. Con este padre no puede establecerse pacto alguno, en tanto que una ley que no incluye a quien la enuncia no puede sino ser un exabrupto. Es aquí donde el padre se descubre en su verdadera dimensión de voz, la voz que enuncia más allá de todo enunciado, voz que ordena sin implicar ninguna orden. Esta voz ciega e irresponsable es la voz del superyo, que a Freud le gustaba comparar con el imperativo categórico kantiano. El imperativo categórico kantiano que decía, obra de tal manera que tu acción pueda convertirse en una ley universal. O mucho más cristianamente, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Em, Ante este imperativo, el sujeto no tiene ningún lugar, ya que quien lo enuncia no está incluido en lo que dice y es imposible tener un lugar frente a ningún lugar.
Veamos ahora el tercer tiempo, del que depende la declinación del Edipo, y en el que el padre aparece como permisivo y donador. Se trata aquí, a diferencia del segundo tiempo, del padre castrado, sometido él mismo a la ley que transmite. En tanto está incluido en la ley que transmite, puede asegurar un pacto legal en el que la castración será el castigo del incesto y en el que también se asegura la castración de la madre. En tanto está incluido en la ley que transmite, puede asegurar un pacto legal en el que la castración será el castigo del incesto y en el que también se asegura la castración de la madre. Freud lo enuncia, así como el padre debes ser, así como el padre no debes ser. Hay algo que solo a él está reservado. Así como el padre debe ser, así como el padre no debe ser. Hay algo que solo a él está reservado. Dijimos que no se trata del padre privador, que se presenta como el falo, sino del padre que tiene el pene, lugar de referencia imprescindible para marcar el destino sexual del sujeto, tanto si es varón como si es mujer. Bueno, ahí estamos en las coordenadas freudianas de el destino heterosexual, heteronormativo de los individuos, ¿no? No es eh, no es el lugar teórico por el que transita hoy el psicoanálisis, ¿no? Espero yo poder em, en estas temáticas reconducirlo hacia el camino que viene siguiendo el psicoanálisis en este tiempo, ¿no? Por supuesto que hay psicoanalistas muy conservadores aún, ¿no? No lo vamos a negar. Em, es este el momento en el que funcionarán como significantes de referencia en la identificación del ideal del yo, aquellas insignias que permiten al sujeto asumir el tipo ideal de su sexo. Ustedes habrán notado que hemos hablado del falo como razón del deseo y del falo imaginario. Son dos posiciones del falo, simbólica e imaginaria, que se escriben respectivamente. Fi mayúscula para falo simbólico y fi minúscula para falo imaginario. En cuanto al falo imaginario, es el que aparece en el primer tiempo del Edipo, donde el sujeto cree tener la metonimia del deseo materno en una identificación imaginaria. Pi mayúscula nombra al significante privilegiado, sin el cual ninguna significación sería posible. En tanto, la significancia es consustancial al significante, significante fálico, fi mayúscula, aparece como la condición de todos los efectos del significante. Es en ese sentido que toda significación es fálica. Sabemos que si hay cadena significante, hay deseo. En tanto algo de la necesidad se pierde por pasar al registro de la demanda, o sea, en toda cadena significante hay deseo, en tanto algo de la necesidad se pierde por pasar al registro de la demanda. Habíamos dicho que lo perdido de la necesidad es la causa del deseo, más precisamente el objeto A. Ahora deberemos distinguir entre la causa del deseo y la razón del deseo. Es en la represión del falo donde termina un movimiento que comienza cuando el viviente se pierde como tal al ser sujeto del significante. Aquello que falta, el objeto A, imposible de decir
en tanto insignificatizable, intentará ser dicho en todos los efectos de significación posibilitados por Fi mayúscula, ¿no? El significante fálico. Del mismo modo que intentará ser localizado a partir del descubrimiento de la castración en la madre. Hemos pasado de hablar del falo simbólico como significante privilegiado a hablar de él como aquello que falta en la madre al descubrirse la castración. Es que como el significante fálico es un significante, se lo va a encontrar en el otro, ya que la madre es el primer otro, porque es en ella donde el sujeto se ha encontrado con el lenguaje. Es por la preeminencia fálica en el orden de la cultura que es posible pensar el alcance y la significación del complejo de castración. Sabemos que la castración solo es eficiente al descubrirse en la madre. Es por este y en este descubrimiento que el sujeto anudará su deseo, deseo que ya estaba implicado en la demanda, a ese falo faltante. En verdad, la razón del deseo es el significante, la valla que hace imposible el signo. Ahí tenemos la razón del deseo. La razón del deseo que no es la causa, ¿no? La razón del deseo es el significante, la barra que hace imposible el signo. El significante fálico descubierto con la castración se equipara a la barra misma y en este sentido es la razón del deseo, da la razón del deseo. Desde entonces el falo es para el sujeto la razón, incluso la medida de lo que falta. Por eso se dice que la castración resignifica toda pérdida anterior. El objeto A es lo que se pierde por efecto del significante y no es un significante. El significante fálico es el significante que nombra esa falta y permite localizarla, lo que no quiere decir que la agote. Bueno, entonces, para el dispositivo del Edipo hay tres tiempos. Em, en los tres tiempos em, se va a producir esta operación, que es la metáfora paterna, que es la sustitución de un significante por otro, ¿no? La sustitución del significante deseo de la madre por el significante nombre del padre. Em, y esto va a otorgar para el sujeto em, causa y razón del deseo, ¿no? Em, entonces hay una primera etapa del Edipo que está dividido en tres tiempos, donde aparece la función paterna mediando entre el niño y la madre, y la función materna. Aparece la función paterna mediando entre la función materna y el niño, em, con independencia del género, ¿no? Esta mediación lo que hace es poner en tela de juicio la omnipotencia de la función materna y eso prepara el segundo tiempo en donde em, aparece eh, la función paterna como
em, la prohibición y la omnipotencia se traslada de la función materna a la función paterna. em, y la ley que se instaura a partir del segundo tiempo del Edipo es una ley caprichosa, em, eh, porque em, quien la sostiene, la función paterna, no es, bueno, es em, omnipotente en el punto en el que no está el mismo sometido a la ley que em, quiere hacer obedecer, ¿no? Y esta, dice, es la voz del super yo, ¿no? Que eh, luego, a la salida del Edipo, quedará instaurada como la, el, un imperativo, ¿no? Luego, en el tercer tiempo, ahí se produce entre la función paterna y el sujeto una especie de acomodamiento donde el otro aparece castrado y el sujeto también aparece castrado. Em, Aparece castrado es lo mismo que decir aparece barrado, ¿no? Hay una falta en el otro y hay una falta en el sujeto. Em, y eso sería eh, lo que vamos a nombrar hoy, ¿no? Bueno, concluimos hoy aquí.